Derecho de Culiacán, Universidad Autónoma de Sinaloa. Hoy vengo a presentar el tema de la unidad 3 de la materia de Derecho Civil, bienes, derechos reales y sucesiones. La unidad 3 consta de los bienes y su clasificación de la materia de Derecho Civil a cargo del profesor Saúl Saldaña. Entonces, para empezar con la unidad 3 debemos de entender qué es un bien. Un bien, según el libro que venía en Classroom, decía que hay bienes por el ámbito jurídico y bienes por el ámbito económico. Los bienes de ámbito jurídico vendrían siendo todo objeto de apropiación, es decir, que pueda tener algún dueño o algo así, etc. Y los bienes desde el punto de vista, desde el ámbito económico, vendrían siendo los que son de utilidad para el hombre, o sea, todo lo que sea útil, pues. También tenemos, decía el libro, que mientras un bien, un objeto, sea de utilidad para el hombre, pero no sea de apropiación, no será considerado como un bien según el ámbito jurídico. Luego tenemos la clasificación de los bienes, que existen bienes muebles, bienes inmuebles, vacantes, corporales, no corporales, mostrencos, etc. Primero que nada tenemos los bienes muebles, que los bienes muebles se clasifican en tres, que vendría siendo bienes muebles por su naturaleza, por determinación de la ley y por anticipación. Todos estos los encontramos desde el artículo 53 al 54 en el Código Civil del Estado de Sinaloa. Primero que nada, los bienes muebles por su naturaleza. Los bienes muebles por su naturaleza son los que pueden ser trasladados ya sea por sí mismos o por alguna fuerza exterior. Luego tenemos los bienes por determinación de la ley, que vendrían siendo los derechos y acciones que tienen por objeto cosas muebles. Y luego tenemos los muebles por anticipación, que esos vendrían siendo los bienes que ahorita son inmuebles en el presente, pero luego van a ser inmuebles. Esos vendrían siendo los muebles por anticipación. Después tenemos los bienes inmuebles, que también se clasifican en tres. Tenemos los bienes inmuebles por su naturaleza, que estos son los que por estar fijos se les imposibilita su trasladación. Después tenemos los bienes inmuebles por su destino, que estos son inmuebles, aquellos que son muebles por su naturaleza. Y por último tenemos los inmuebles por objeto al cual se aplica, y se refieren a los derechos constitucionales sobre inmuebles. Todo esto lo podemos encontrar o reiterar en los artículos 751 y 752 del Código Civil del Estado de Sinaloa. Después tenemos los bienes de dominio público, bienes de uso común, bienes destinados a un servicio público y bienes propios. Esos los encontramos desde el 765 al 774 del Código Civil del Estado de Sinaloa. Pero no todos vienen, sino que vienen desglosados de uno en uno. Pues tenemos los bienes mostrencos, que vienen en el artículo 795 al 775 al 785 del Código Civil del Estado de Sinaloa. Los bienes mostrencos, son todos aquellos bienes muebles que se encuentran perdidos, es decir, o que el dueño no los encuentra o no se acuerda de ellos. Pero cuando una persona los encuentra, los tiene que llevar a las autoridades, y se estará publicando en el periódico oficial para que el dueño los encuentre. También decía que cuando una persona se encuentra un bien mostrenco y lo lleva a las autoridades, se le dará la cuarta parte. Si la cosa o el artículo es vendido, a la persona que lo encontró se le dará la cuarta parte de ese dinero. Los bienes vacantes vendrían siendo los bienes inmuebles que no tienen dueño.
Los bienes vacantes los podemos encontrar en el artículo 786 al 790 del Código Civil del Estado de Sinaloa. Después tenemos los bienes corporales o corpóreos, que vendrían siendo todos los bienes, las cosas tangibles, visibles, etcétera, e invisibles algunas también. Podría ser, por ejemplo, las partes no exploradas de las minas, etcétera. Después tenemos los bienes incorporales, que vendrían siendo los bienes inmateriales que no pueden ser tocados según los romanos. Y por último tenemos los bienes fungibles y no fungibles. Los bienes no fungibles vendrían siendo los que no pueden ser reemplazados por algún otro. Por ejemplo, el cuadro de un pintor, nadie puede reemplazar la misma pintura porque nadie lo va a poder volver a hacer igual. Y también tenemos los bienes fungibles, que vendrían siendo aquellos que tienen un mismo poder liberatorio. Estos también vendrían como un billete que tiene el mismo valor y puede ser trasladado de un lugar a otro. Y con esto terminamos. Gracias.